Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión nos acompaña en el estudio de Excelsior Televisión Franco Baboni, autor de Los Juegos del Hombre. Y de verdad es un libro muy interesante, y ahora que estamos en época de fútbol, pues viene mucho al caso. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Fíjate, hemos hablado mucho en este espacio y en otros aquí en Excelsior Televisión del fenómeno del fútbol. No es nada más la cancha y los jugadores, sino que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las familias, tiene que ver con las diferentes sociedades. Y aquí te centras un poco en la parte de la relación entre política y fútbol. Platícanos un poco cuál es tu planteamiento inicial. Exacto, pues mi idea surgió porque me sorprendió mucho que el deporte más popular del mundo recibiera tan poca atención, pues como más académica, ¿no? Es un poco más profundo, un estudio más serio del tema, ¿no? Entonces así me surgió la idea de empezar a escribir sobre el tema, ¿no? Y pues mi planteamiento básicamente es que el fútbol se puede usar para todo tipo de fines políticos, o sea, no está casado con una sola ideología, sino que pues se puede amoldar para diferentes propósitos. O sea, se puede usar para aquellos que están en el poder, o sea, los líderes, los presidentes, gobernadores, etcétera. Pues obviamente lo pueden usar y hay muchísimos ejemplos de eso. Mussolini en Italia, la dictadura en Argentina, bueno, casi nadie se escapa del uso político del fútbol. Y luego, pues por el otro lado también el uso del pueblo, que en el estadio pues se puede expresar y puede hacer su sentir, ¿no? Los famosos abucheos contra de la Madrid. ¿Cómo ese? Pues ese es otro, ese es otro. Un poco no tan relacionado con la política, pero que también nos indica pues cosas sobre nuestra sociedad, ¿no? Claro. Entonces al ver lo que sucede en el estadio podemos deducir cosas de la sociedad en general. Oye, Franco, el título del libro claramente hace alusión a otro libro que después se hizo película que se llama Los Juegos del Hambre, donde precisamente hacen una apología de esto, de que es el entretenimiento, pero que trae detrás toda una serie de política, de cantidades sociales muy como muy tangibles a la sociedad. ¿Era tu idea hacer este tipo de comparaciones como el de la película? Pues sí, en parte sale de ahí el título, y la otra parte es pues la frase de Ángel Fernández, ¿no? El juego del hombre, refiriéndose al fútbol. Entonces exactamente pues es todo lo que significa el enfrentamiento futbolístico o los deportes en general, pues son un fenómeno cultural porque tienen significados no solo para los que juegan, sino también para los que pues de alguna manera están involucrados en el juego, porque pues los equipos se llama México, ¿no? Entonces representa pues supuestamente a todo el país. Y no solo sucede a nivel nacional, sino también a nivel local, con los Veracruz, Puebla, etcétera, pues representan sus ciudades o sus entidades federativas. Oye, justo hablando de la identidad, tú abres el libro hablando de un conflicto que tú sentiste, ¿no? En un partido México-Alemania, y tú tienes las dos nacionalidades. Sí, entonces decías, bueno, pues ¿de dónde soy? Sí me da gusto que gane Alemania, pero también México, y eso le pasa a mucha gente. Y no es una cosa superficial. Sí, realmente ahí es donde nos damos cuenta, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué nos dice de nosotros el fútbol, de nuestra identidad? Exacto, o sea, este es, de hecho, el tema central también del libro, pues que el fútbol nos hace elegir quiénes somos, ¿no? Exacto. Pero pues lo que trato de demostrar es que la identidad no es un tema pues ya establecido, ¿no? Pues normalmente tenemos un pasaporte y el Estado te dice, no, pues tú eres mexicano, punto, y necesitas pasaporte para entrar a otro lado. Y pues lo que trato de demostrar es que la identidad en realidad es mucho más flexible y puede cambiar dependiendo de las circunstancias, porque pues gente como yo que tenemos dos nacionalidades, o incluso pues gente que viene, no sé, su papá de Chihuahua y su mamá de Michoacán, pues no tiene por qué ser michoacano o de Coahuila, digo, chihuahuense, ¿no? Y en ese mismo punto además también, de pronto tenemos que ser políticamente correctos con nuestras elecciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que jugó Holanda y Chile, yo decía, yo le voy a Holanda. ¿Qué tiene que ser yo latinoamericana? No tengo que ir necesariamente, porque a mí me gusta el fútbol y prefiero el fútbol de Holanda al de Chile. Se vale también. Claro, ¿no? Los criterios que usamos para elegir nuestro sentido de pertenencia o con quien sentimos afinidades, pues obviamente varían y depende de cada persona. Podría ser un libro políticamente incorrecto, porque hablando de identidad y de la nacionalidad, en México se dice que hay de 3 temas que no puedes hablar, que es de la religión, de la política y del fútbol, y tú tocas 2 al mismo tiempo. Exacto. Entonces, ¿querías ser polémico de alguna manera o qué esperabas con este libro? Pues para empezar, como fomentar el debate o centrar la atención en esta parte pues más
un poco más seria el fútbol y no quedarnos nada más en la primera lectura. Exacto, y en el partido y en Exacto, la anécdota, la crónica. anécdota y cuál va a ser la alineación, etcétera. Entonces sí darle como un sentido un poco más profundo y pues espero que salga debate. Hasta ahorita nadie me ha retado, ahí. pero sí, @FrancoBaboni por si quieren comentar. Réplica. Exacto. Exactamente. Pero pues me dará mucho gusto empezar a discutir y es parte de la idea del libro. Oye, hablas de partidos que pasaron hace mucho tiempo y tú eres muy joven. ¿Cómo fue la parte como de investigar los X partidos o X fenómenos que se dieron en el pasado? Pues traté de acercarme pues es muy difícil porque los países que estudio son la ex Yugoslavia, Irlanda del Norte, Israel, ¿no? Entonces, pues obviamente todos futboleros, pero bueno, menos Yugoslavia, que sí es en su época fue poderoso, pero pues los otros dos son chiquitos y a pesar de eso, pues la pasión del fútbol es enorme. Entonces traté pues de acercarme a conseguir entrevistas y todo. Conseguí una con un jugador de Dinamo Zagreb, un club croata, que justo estuvo pues ahí en un fenómeno que relato en el libro cuando se enfrentaron contra contra Estrella Roja de Belgrado, que representaba a los serbios. Entonces pues hubo ahí un choque durísimo. Claro. Pero pues la mayoría de las fuentes son secundarias, o sea, más por otras partes. Aquí está la recomendación de hoy, de verdad, es un libro imprescindible que tiene esta parte mucho más de fondo, muy, muy interesante, los juegos del hombre, identidad y poder en la cancha, está en el sello Cali Arena. Franco Baboni, muchísimas gracias por venir, felicidades por este trabajo. Al contrario, y si quieren ir a la presentación del libro, que va a ser, es el lunes 30, o sea, este lunes, en Casa Refugio Citlaltépetl, en La Condesa. ¿Quién te presenta, Rafa? Fernando Escalante y Luis Jorge Arnau. Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchas gracias. No, a ustedes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.